Shalom y bendecido día para usted, hermano, que está del otro lado de esta cámara. Vamos a comenzar lo que es este curso de nivelación o estos estudios nivelatorios que le hemos puesto volviendo a los orígenes. Volver a los orígenes significa, de cierta manera, poder tratar de entender la Biblia de un modo más a quienes lo escribieron. Quienes lo escribieron han sido personas del mundo hebreo, en donde su cultura y su manera de vivir era con toda esa cultura que nosotros en el occidente no la tenemos. Entonces deberíamos comenzar a estudiar la escritura para poder entender realmente quién es nuestro Mesías y poder entender a nuestro Dios, a Yahweh, como realmente es y no como nos han enseñado mal durante toda la vida, y poder lograr comprender todas las cosas de Él. Este curso de nivelación, que es gratuito, que no tiene costos adicionales ni nada por el estilo, lo que tratamos de intentar es que usted pueda lograr arrancar de cero, como si usted no conociera absolutamente nada. Vamos a arrancar de cero tratando temas como lo que es el calendario, como las fiestas de Yahweh, como el Shabbat, como el funcionamiento de la iglesia primitiva, esa iglesia que el mismo Señor Jesucristo plantó en la misma Jerusalén. Y también estaremos viendo un poco también de escatología al final de este curso. Pero bueno, vamos a arrancar por el principio, y no podemos lograr entender nada de estos acontecimientos que Dios nos invita a que participemos juntamente con Él, sin poder entender lo que son las fechas calendario, ¿no? Nosotros hoy tenemos un calendario actual, un calendario en el cual nos manejamos comercialmente, políticamente y en todas las áreas de nuestra vida, con un calendario que se llama el calendario gregoriano. Está establecido prácticamente todo el mundo, se está manejando con este calendario, y este calendario es un calendario impuesto por el Papa Gregorio XIII en febrero del año 1582. O sea, quiere decir que la vigencia de este calendario no llega a 500 años, ¿no? Entonces vamos a ver que este calendario, ¿por qué se puso, ¿no? ¿Cuál había sido el motivo de poner este calendario? Es que hubo un desfasaje de 10 días, ¿no? El equinoccio, que tendría que haber sido el 21 de marzo, bien, había sido el 11 de marzo. ¿Qué tiene que ver? Primero, ¿qué es lo que es un equinoccio, ¿no? El equinoccio es cuando, si tomamos una tierra redonda, bien, la unión de mis dedos sería lo que es la línea imaginaria del Ecuador. Bien, entonces si nosotros tomamos así, esta sería la línea imaginaria del Ecuador. El Sol tendría este movimiento, ¿no? Para el norte, para el sur. Cuando llega al Ecuador, lo llega dos veces en el mismo movimiento, ¿no? O sea, del norte una vez, baja dos veces, y ahí se completa el ciclo del año. En esas dos veces que llega a estar el Sol justo en la línea del Ecuador, bien, que eso lo que produce es que justo ese día, el día del equinoccio, el día y la noche tengan la misma cantidad de horas, bien, en todo el mundo. Entonces, en ese momento justo tienen la misma cantidad de horas, bien. ¿Eso qué marca el equinoccio en nosotros, en esta tierra? Lo que está marcando el equinoccio es el cambio de estación. En el hemisferio norte, cuando está el equinoccio, que es a donde nosotros nos vamos a guiar, porque Jerusalén está en el hemisferio norte, cuando el equinoccio, bien, cuando el equinoccio está
acá puede ocurrir dos cosas. En el hemisferio norte, pasar del invierno a la primavera, y en el hemisferio sur pasaríamos del verano al otoño. Bien, entonces lo que nos va a marcar en la palabra, que era lo que estaba marcando también Gregorio, era que el comienzo de la primavera, bien, todavía no había ocurrido y tenían que celebrar la Pascua. Entonces, ¿cómo iban a fijar el festejo de la Pascua todavía sin ser primavera? Bien, entonces esto marca un desfasaje. Ese desfasaje era 10 días, o sea, estaban en invierno y tenían que festejar la Pascua cuando la Pascua tiene que ser en primavera. Bien, está entendido. Ese desfasaje fueron 10 días. Entonces el Papa Gregorio se le ocurrió hacer algunas modificaciones en el calendario que tenían actualmente en ese momento, que usaban el calendario juliano, ya lo vamos a investigar un poco, y en febrero del año 1582 se decreta que entre el 5 y el 14 de octubre se iban a quitar 10 días. Entonces, entre el 5 y el 14 de octubre de 1582 se quitaron 10 días. O sea, del día 4 de octubre se pasó directamente al 15 de octubre. Bien, así que imagínense, todos los que cumplían año en esa fecha no cumplieron. Bien. Ahora, para poder corregir ese desfasaje que se había transportado durante 1500 años, o sea, para que se llegara a mover esos 10 días, tuvieron que suceder cerca de 1500 años y poder lograr después, a través del Papa Gregorio, esa corrección, esa modificación para poder establecerlo. Y también modificaron, que era lo principal por el cambio que tenían que hacer, era cómo tomar los años bisiestos, ¿no? Entonces, de esta manera, el calendario que era solar, porque en todo el ciclo solar se cumple un año, entonces un calendario solar. Si bien el equinoccio, ¿no?, de primavera, el equinoccio que pasaba del invierno a la primavera, siempre comenzaba en marzo, lo corrigió el Papa Gregorio, pero sí dejó el error del comienzo del año todavía el 1 de enero. Bien, este año estaba dividido en ciclos anuales, ¿no?, de 12 meses con 365 días y 6 horas, para completar ese ciclo llamado año. El comienzo del día era a la medianoche, a las 0 horas, y una duración de 24 horas reloj. Entonces, si nosotros decimos que el calendario tenía 12 meses con 365 días y 6 horas, esas 6 horas que nos sobran en el cúmulo de 4 años nos estaría dando un día más. Por eso es que el desfasaje que tenía el calendario juliano. Entonces, en el año bisiesto del calendario gregoriano se agrega un día más a febrero para que así se completan 3 años de 365 días y un año con 366 días. Bien, seguimos. El calendario juliano. El calendario juliano, que fue anterior al calendario gregoriano, fue impuesto por el político militar Julio César en el año 47 antes de Cristo. Muchos lo toman como emperador, pero la realidad es que Julio César nunca fue emperador. Julio César era un político militar muy importante, que luego de él haber transcurrido su tiempo en su función política, sí se nombra un emperador, que es el primer emperador, que es Augusto, ¿no? ¿Qué lo llevó a Julio César imponer este calendario en todo lo que era el Imperio Romano? Lo que lo llevó o lo motivó a generar este calendario era que el Imperio Romano
crecía de gran manera y cada pueblo que obtenía, o cada pueblo que ellos poseían, de repente tenían calendarios diferentes. Entonces, ¿cómo hacían con el cobrar impuestos? ¿Cómo hacían con las diferentes ocasiones que ellos tenían que celebrar o hacer o manejarse? Entonces dijeron que para todo el Imperio Romano ponían un calendario, que este calendario es el calendario Juliano. ¿Bien? Bien, este calendario era tomado directamente de la sabiduría que tenían los egipcios. Los egipcios eran muy sabios y estaban muy avanzados en lo que es todo el sistema solar y todo lo que es el tema de calendario. Ahora sí, los egipcios, el calendario que ellos tenían, comenzaban el año en el mes de marzo y en febrero culminaba ese año calendario, ¿no? Eh, este calendario tenía 12 meses, comenzaba el 1 de enero, el año, los meses eran, los pares tenían 30 días y los impares tenían 31 días, ¿no? Ahora, Augusto, yo recién le decía que fue el primer emperador de Roma y fue adoptado por el tío abuelo Julio César. Julio César era tío abuelo de Augusto. No admitió, ¿no?, en su vanagloria, en su soberbia, no admitió que Julio, siendo un mes en honor a Julio César, tuviera 31 días y agosto, que fuera un mes en honor a él, a su persona, tuviera 30 días. Entonces, ¿qué hizo Agosto? Fácil. Agregó 31 días a agosto, le sacó un día a febrero y le puso un día más a agosto. Por eso es que nosotros vemos que agosto hoy tiene 31 días. Entonces, vemos cómo tomaban, a ver, si parece una cosa curiosa, pero sí nos marca cómo tomaban las decisiones. ¿Sobre la base de qué tomaban las decisiones? Siempre la base era la vanagloria, el poder, el ser ellos, el creerse ellos mismos también como dioses, ¿no? Entonces vemos, hacía errores como este, cuántos errores pasaron por la historia, cuántas malas decisiones se tomaron en la historia por personas de esta índole, ¿no? Nosotros vamos a comenzar ahora con lo que es el calendario de Dios. Y para eso podemos leer como primer texto 1 Tesalonicense 5, 1 al 5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalónica. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas, ¿no? Acá el apóstol Pablo, cuando comienza este escrito, dice que acerca de los tiempos y las ocasiones no es necesario que él le escriba. ¿Por qué no era necesario? Porque ellos tenían muy vigente el calendario de Dios. Ellos tenían muy vigente cómo comenzaba un día, cómo comenzaba un mes, cuándo era la fiesta de Yahweh. Ellos las celebraban, ellos estaban permanentemente en todo esto que para nosotros es nuevo, pero para ellos no es nuevo. Para nosotros es nuevo. Esto es una revelación para nosotros. Pero para ellos, que vivían en esa época, que vivían con estos calendarios, que vivían todas estas situaciones, no le era necesario escribir. Es como que si yo tuviera que mandar una carta a alguna de las iglesias de las cuales nosotros tenemos que instruir y le voy a poner, miren, bueno,
resulta que en el año gregoriano, el enero es el primer mes. No, no era necesario, porque a cualquiera le preguntamos y lo sabe. Si yo le digo a cualquiera qué año estamos, todo el mundo va a saber que estamos en el año 2019. Entonces, no era necesario escribir este tipo de cosas en la Escritura. Por eso no vamos a encontrar en el Nuevo Testamento cosas de cómo manejarse a través de un calendario, porque era algo que ya estaba innato en las personas, porque ya al nacer en ese contexto sociocultural, histórico y geográfico, ellos conocían todo este tipo de cosas, ¿no? Es muy diferente al tiempo en que vivimos hoy, ¿no? A ver, imagínense que hoy, ¿cuántas ramas del cristianismo existen? ¿Cuántas ramas en el mismo judaísmo existen hoy? ¿Cuántas religiones existen hoy? Y todas dicen que hablan del mismo Dios. ¿Cuántos utilizan sobre la misma Biblia y cuántas religiones existen? Bueno, en ese momento solamente existían los judíos, ¿no? Que serían la religión judía, los que habían recibido a Jesucristo como el Mesías, lo cual incluye en este periodo donde escribe el apóstol Pablo, gran mayoría judíos recibiendo a Jesucristo como el Mesías, y muy pocos gentiles convertidos. Y después, por otro lado, estaban el paganismo, ¿no? Todo aquel que no tenía nada que ver con Dios ni con la Biblia. Entonces, no era necesario decir, no, sí, esto es para los cristianos, tanto. No, había esa era la rama que existía. Dentro del mismo judaísmo existían diferentes escuelas rabínicas, pero no significa que no contemplaban o no tenían los mismos conocimientos, ¿no? Entonces no existían ni católicos, ni evangélicos, nada. Entonces no necesitaban los paganos saber cuándo se celebraba la Pascua, no tenían Pascua directamente. Entonces ellos sí conocían todo este tipo de cosas y sí sabían cuándo se festejaba cada fiesta de Yahweh, porque ellos tenían en su mente y en su corazón la Torá. Ellos tenían la Torá en su mente y en su corazón y conocían el calendario de Dios como algo común, como nosotros hoy conocemos el calendario gregoriano, ¿no? Por eso es que el apóstol Pablo no hace énfasis en cómo enseñar el calendario, pero sí sabemos que tenemos que saber el calendario de Dios para no perdernos de las bendiciones que produce saber los acontecimientos que Dios tiene para invitarnos. Miren, Dios marcó ciertas fiestas, ciertos momentos para que nosotros recibamos bendición. Bendición en sanidad, principalmente. Cada fiesta produce sanidad en nosotros cuando la festejamos, cuando conocemos el sentido espiritual de cada fiesta. Vamos a encontrar un beneficio muy grande para la vida de cada uno de nosotros y aún para las congregaciones a las cuales estamos. En Génesis 1, 3 al 5, tenemos determinado cómo es un día para Dios. Miren, la palabra dice en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana un día. Nos está marcando algo muy interesante. ¿Qué nos está marcando? Que el día dura una tarde
O sea, cuando cae el sol, comienza el día, a la puesta del sol, a la caída del sol, comienza un día hasta la otra caída del sol. Entonces el día se conforma con una parte de noche y con una parte de día. Una parte sin sol, una parte con sol. Bien, eso es un ciclo de un día. Usted lo va a ver ahora en una pantalla para que pueda ver cómo se produce, cómo se forma. Hagamos de cuenta, en un día de invierno, a la tarde oscurece cerca de las 6 de la tarde. Bien, entonces de 6 de la tarde a 6 de la mañana sería el periodo nocturno, y de 6 de la mañana a 18 horas o 6 de la tarde sería el periodo diurno, el periodo de día. Pero en ambas partes se puede ver que todo eso completa el ciclo de un día. Bien, ya hemos visto cómo se forma un día de Dios, y ahora vamos a ver cómo se forma el año de este calendario de Dios, ¿no? Hasta este momento, hasta lo que sería Éxodo 12, el pueblo hebreo seguía o tomaba el comienzo del año en memoria o en celebración de cuando Dios crea a Adán. Esto había ocurrido en el año calendario gregoriano que nosotros utilizamos aproximadamente en septiembre, ¿cierto? Por eso es que el pueblo judío anda ahí por el 5779, porque cuentan desde el nacimiento de Adán, de la creación de Adán, ¿no? De la creación del hombre. Pero en Éxodo 12 Dios nos quiere señalar una nueva manera de contar los años. Dice Éxodo 12:1: habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. O sea, está marcando que a partir de este momento que Dios le está señalando a Moisés y a Aarón, a partir de este momento va a ser el comienzo del año para vosotros. Se lo toma también como el año religioso, pero nosotros que pertenecemos al pueblo de Dios, este es nuestro calendario, este es nuestra manera de poder llevar los acontecimientos que Dios nos va a ir señalando y marcando durante toda la historia que vamos a tener, durante cada año que tenemos que vivir, ¿no? Dios está marcando, señala un nuevo orden y un nuevo estilo de computar los meses. Hasta ahora había comenzado a mediados de septiembre, lo decía recién, pero a partir de ahora va a comenzar a mediados de marzo, ¿bien? Posterior al equinoccio, posterior al comienzo de la primavera. ¿Por qué te digo comienzo de la primavera? Porque a partir de este comienzo de la primavera es cuando el pueblo hebreo sale, ¿no? Sale de Egipto, de la esclavitud de Egipto, sale en primavera, salen para comenzar una nueva etapa en su vida. En esa salida se celebra el Pesaj o la Pascua, y ya vamos a involucrarnos mucho más en ese tema, pero tranquilo, ya vamos a ir paso por paso. Nosotros habíamos dicho que el día comienza con la caída del sol. Ya tenemos cuándo comienza el año. Bien, el mes. ¿Cuándo comienza el mes? El mes comienza con la primera aparición de la luna. Y cada fase lunar tiene un tiempo de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 33 segundos. Bien, a ver. 29 días, 12 horas, 44 minutos, 33 segundos. Esto significa que si un mes tuvo 29 días, el mes siguiente va a tener 30 días, ¿no? Porque si dura 29 días y 12 horas, quiere decir que ese mediodía se transporta al otro mes. Entonces nosotros en los meses de Dios tenemos un mes de 29 días y un mes de 30 días, salvo que el mes séptimo, esos 44 minutos con 33 segundos, se van corriendo y se van acumulando, y de repente puede suceder cualquier cosa, ¿no? El famoso
el día y la hora que nadie lo sabe, porque cuando sale esa séptima luna, no el cambio entre el mes 6 y el mes séptimo, a veces suele demorar más que la luna negra, se suele demorar un poquito o no, eso no lo sabemos hasta que no podemos ver la luna. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo comienza el mes? Bien, es fácil. No hay luna. Bien, no hay luna, no miramos la luna, no apareció la luna. Bien, todavía no empezó el mes. Vemos que está atardeciendo y de repente vemos una rayita de la luna. Vemos una rayita de la luna. Bien, y automáticamente desaparece. Bien, ese es el primer día del mes del año, ¿no? Entonces, en aquellas épocas, el sacerdote con 2 testigos, o algún sacerdote con 2 testigos, eran los que señalaban y se ponían a ver y mirar a ver si veían la luna. Cuando veían la luna, iban corriendo al Sanedrín, avisaban y ponían el sello oficial de que había comenzado el mes. Bien, entonces nosotros vamos a ver ese comienzo de mes, también se lo llama como Rosh Hodesh, cabeza del mes, y hasta se celebra también, ¿no? Y ese día comienza el mes calendario de Dios. Si nosotros nos vamos al Salmo 104, versículo 19, en la versión de Reina Valera 1960, dice: hizo la luna para los tiempos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Si nosotros vamos a una versión de la Tanaj, en el Salmo 104, versículo 19, dice: hizo la luna para marcar los tiempos. Me gusta, en este tramo me gusta mucho más, ¿no? Dice: hizo la luna para marcar los tiempos. El sol sabe cuándo ponerse. Bien, entonces ahí vemos que Dios, cuando crea la luna, bien, crea para muchas cosas. Si bien la luna tiene mucha influencia en la tierra, vemos que Dios la hizo con un propósito también: señalarnos los tiempos, marcarnos los tiempos, para que nosotros podamos conocer los tiempos y no estar en tinieblas. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir conociendo los tiempos y no va a sorprender la venida del Señor Jesucristo como ladrón a la noche, sino que vamos a estar sabiendo aproximadamente en qué periodo el Señor Jesucristo va a venir a esta tierra, ¿no? También podemos buscar en Isaías 66, 23, dice en la Reina Valera, dice Isaías 66, 23: y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh, ¿no? Entonces, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo. No nos dice mucho este texto, pero si vamos a buscarlo al mismo texto en la Biblia Kadosh, dice: todos los meses en Rosh Hodesh, todos los meses en la cabeza del mes, o sea, cada vez que sale la luna, dice: todos los meses en Rosh Hodesh, todos los meses que sale la luna, y todas las semanas en Shabbat, ¿no? Todos los vivientes vendrán a adorar a mi presencia, dice Yahweh. Entonces nos está marcando también, ¿no?, cada comienzo del mes. Y después en la Tanaj también tenemos que dice: y sucederá que de novilunio a novilunio y de sábado en sábado vendrá toda carne para adorar delante de mí, dice Hashem. Entonces, acá vemos, ¿no?, en estas 3 traducciones podemos ver cada una y todas nos van a llevar a referencias. Si unimos todas, por ahí si la separamos, capaz que no lo logramos entender, pero sí logramos entender que el mes está establecido de comienzo de luna a comienzo de luna, ¿no? De la primera rayita de la luna a la primera rayita de la luna es la duración de ese mes, ¿no? Entonces dijimos que el año comienza con el mes coincidente, bien, a la posterioridad del equinoccio, porque tiene que ser primavera. ¿Cómo sabemos eso? Bien,
Dios nos da todas las cosas a través de su naturaleza. ¿Cómo logramos nosotros entender o saber cuándo es el equinoccio? Bien, pues si nosotros no tuviéramos el calendario gregoriano y no sabemos que cae cerca el 21 de marzo, ¿cómo nos damos cuenta? Bien, hay una manera. Hay una manera porque en la primera fiesta, en lo que es Pesaj, pan, levadura y primicia, uno se debía presentar con la cebada, ¿no? Con la cebada, había que cosechar esa cebada y mecerla y poder ofrecerla como una ofrenda de primicia. Bien, entonces, ¿qué me lleva a entender esto? Que la cebada tiene que estar madura. Para ese comienzo del año, ¿no es cierto? Cuando el mes comienza, veo la rayita, comenzó el mes, veo la cebada está madura, ¿qué digo? Comienza el año. Si la cebada no está madura, bien, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Al año se le agrega un mes más, porque al no estar la cebada madura, se debe agregar un mes más. Entonces, el año va a comenzar con el comienzo del mes, que es la lunita, la primera rayita, y verificando que la cebada esté madura. Si la cebada está madura, comienza el año. Si la cebada no está madura, al año se le agrega un mes más y el primer mes va a ser en el próximo comienzo de mes. Bien, entonces el día es de caída del sol a caída del sol, el mes es de cada ciclo lunar a cada ciclo lunar y el año tiene que comenzar coincidente el ciclo lunar con la cebada madura, ¿no? El año dura 12 meses lunares y entre tanto y tanto, si la cebada no está madura, para el primer mes se agrega un 13º mes, teniendo un año bisiesto de 13 meses. Bien, si nosotros nos vamos a Éxodo 23, 14, dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerán los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib. Interesante esto, porque el único mes que Dios le pone nombre es al primer mes del año. Lo demás son números, ¿no? Entonces, el primer mes se llama, ¿cómo se llama? Abib. Y el mes siguiente se llama mes 2. Y el mes siguiente se llama mes 3. Y el mes 4, el mes 5, el mes 6. Así. Todo por número. Entonces usted me dirá, pero nosotros en la Biblia hemos visto que dice del mes de Adar, el mes de Elul. Bien, lo dice. ¿Saben por qué? Porque esos meses son los nombres babilónicos. Y esos nombres babilónicos tuvieron que seguir durante todo un periodo de tiempo para poder comercializar. Por eso cuando nosotros vemos esos nombres en la palabra, lo vamos a ver a un Salomón negociando, y porque tiene que hacer una transacción comercial. Bien, pero no como un mes que Dios iba a valorar un nombre pagano. Eso no está. Que hasta el día de hoy lo nombran así bien es porque lo adoptó la cultura. Así como la cultura romana adoptó un montón de cosas paganas y la metió a la religión cristiana. Bien, de la misma manera. Esto es absolutamente igual. Entonces dice, volviendo al texto de Éxodo 23:15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tu labor del campo. 3 veces en el año se presentarán todo varón delante de Yahweh el Señor. Entonces vamos a ver que hay, si bien son 7 fiestas, hay 3 periodos de fiesta. El primer periodo de fiesta nos dice que la fiesta de la siega, pero no hay siembra.
hay cosecha. Bien, eso es la fiesta de Pesaj con panes sin levadura y primicia, ese primer periodo de fiesta en donde uno no tiene que sembrar porque la cebada no se siembra, se recoge, uno corta y vuelve a crecer, no hace falta sembrarla, a la cebada solamente se la cosecha. Después dice que los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo. Bien, eso vamos a ver en Pentecostés, pero ya hay una siembra de primeros frutos. Y después la fiesta de la cosecha, la salida del año, que eso ya viene el periodo de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot o tabernáculo. Bien, entonces vemos que Dios marca ciertos tiempos para que nosotros podamos celebrar, ¿no? El nombre de los días son números, salvo el séptimo día, que es día de reposo. En esto, por ejemplo, si alguno ha tenido la oportunidad de ir a Brasil, ellos nombran los días, ¿no? Segunda, tercera, cuarta, quinta, porque ellos marcan en los días como número. Dios también estableció los días como número, los meses también, salvo el primer mes, el mes de Aviv, ¿no? Si nosotros vemos en Levítico 29:7 dice: en el 10 de este mes séptimo tendrá santa convocación, en el 10 de este mes séptimo, marcándonos la fiesta de Yom Kippur, pero está marcando un mes con el nombre y un día con el número, ¿no? El nombre del mes es un número. En Levítico 23:32 dice: el día de reposo será vosotros, afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestros reposos. O sea, ve ahí nos marca también cómo era un día, ¿no? El día es el día décimo, o sea, al caer la tarde del mes 9, se debe comenzar ese ayuno de Yom Kippur hasta de tarde en tarde. Bien, más textos que complementan esta enseñanza. Sí me quiero tomar unos minutitos, ya casi culminando, de explicar, porque más de uno va a googlear y va a ver cómo es el calendario hebreo, el calendario de Israel, y van a ver una diferencia con relación a la luna. Usted se va a poner a ver la luna, va a ver la luna, y va a decir: no, pero ellos están por el día 2 y nosotros estamos viendo que hoy es el día 1. Entonces está mal la enseñanza que estamos dando. No, para nada, no está mal la enseñanza. Nosotros nos hemos guiado a través de la Biblia. Yo le voy a explicar que hoy el pueblo de Israel, o que usted puede llegar a buscar calendario hebreo, o directamente lo puede buscar como el calendario de Gilel, es el calendario de Gilel 2. Bien, este calendario fue creado por un gran sabio, muy sabio y respetado, Gilel 2. ¿En qué año? En el año 359. Bien, ya vamos a ver el porqué. Este calendario fue creado en el año 359. Este es un calendario matemático. Es un calendario matemático. Bien, el calendario de Dios es un calendario lunisolar agrícola, pues se guía por la luna, por el sol y por la agricultura. Bien, el calendario de Dios es así. Este calendario es matemático, solamente matemático. ¿Bien? Son fórmulas matemáticas. Este calendario matemático es guiado por el calendario de Dios. ¿Cómo? Sacó cosas del calendario de Dios y lo llevó a la matemática. ¿Bien? Y lo formó en ciclos de 19 años, o sea, este cálculo matemático se cumple en 19 años, en el cual le agregan 7 años bisiestos en ese ciclo de 19 años. Para nosotros poder entender de dónde surge este calendario, nosotros tenemos que tener en cuenta 3 eventos históricos muy importantes que sucedieron en la historia de la iglesia también, ¿no? Entre el año 60 y 65 muere Santiago. ¿Qué es Santiago? El hermano de Jesucristo. En este momento, los llamados ebionitas, que eran los judíos que habían reconocido a Jesucristo como el Mesías, se van de Jerusalén a las cuevas de Qumran y pierden toda comunicación con las demás iglesias. ¿Bien? Entre los años 60 y 65, Jerónimo, que era el primo de Jesucristo y el que estaba comandando la iglesia
fundada por el Señor Jesucristo, dicen, bueno, viene una guerra judío-romana, no vamos a tener que ir porque nos van a liquidar a todos los judíos. Y ellos eran judíos. Entonces dicen, bueno, no vamos a ir a la cueva de Qumran. Se van a la cueva de Qumran, ahí es donde se encontraron los rollos del buen muerto. Bien, cuando vuelven, después de la destrucción del templo, o sea, fue muy visionario porque vio que algo iba a suceder, se destruye el templo, después que se destruye el templo, vuelven a Jerusalén, pero ya habían perdido toda comunicación con las demás iglesias. Nosotros sabemos que ya Antioquía ya estaba funcionando, ya habían estado plantando diferentes iglesias por diferentes lugares. Pero Jerusalén, que siempre fue la cabeza, ¿no? Vemos el primer concilio, en donde acontecen lo sucedido con Pablo, con Pedro, ¿no? Y que de ahí sale una ley del concilio, el primer concilio que hace la iglesia, el de Jerusalén. Vemos que Jerusalén era la iglesia madre. Al haberse ido ellos a Qumran, pierden todo ese centro neurálgico en donde podían solucionar todas las cosas y que eran los que tenían la Torá viva, ellos tenían la Torá impregnada en su mente, en su corazón. Cuando vuelve ellos ya no tienen comunicación. ¿Qué sucede? La iglesia de Antioquía, en donde el apóstol Pablo está muy vinculado a Antioquía, se transforma en la base de operaciones para las demás iglesias. O sea, todas empiezan a depender de Antioquía y ya no de Jerusalén. Pero fue tan grande el número de convertidos no judíos en la iglesia de Antioquía que de a poco fueron perdiendo, ¿no?, estas bases de la Torá. ¿No? Obviamente esto ya después de la muerte de todos los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, esto lleva a que comenzara una mezcla a fines del siglo I, una mezcla y una puja de poderes en la cual empieza a haber algunas diferencias. Y para diferenciarse de los judíos, porque ya eran más no judíos que judíos, entonces dicen, bueno, ya no vamos a guardar más el Shabbat, el día de reposo, como el séptimo día, y lo vamos a empezar a guardar el domingo. Entonces había algunos que guardaban el domingo, otros guardaban el Shabbat, era una mezcla. Y el otro acontecimiento muy importante es que se lleva a cabo el concilio de Nicea en el año 325. Entonces ya oficialmente, miren, ya no se hace el concilio en Jerusalén, sino que se hace en Nicea, en el 325, para no tener que depender de los rabinos para marcar la fiesta, porque todas las festividades se marcaban desde Jerusalén. La división en este tiempo ya era muy grande, ¿no? Y la persecución de los judíos también. Entonces, esto pasó en el 325. Entonces, obviamente, Gilel, en el año 359, posterior al concilio de Nicea, dice, yo voy a armar un cálculo matemático para que los que están fuera de Jerusalén, que no pueden ver la salida de la luna en Jerusalén, que no pueden ver la cebada en Jerusalén, entonces con este calendario matemático le va a servir, por lo menos en este ciclo de 19 años, y calculando que en algún momento todo este pueblo, esta población va a volver a Israel. ¿Bien? Entonces por eso es que Gilel hace ese calendario matemático, el cual sirvió, pero para esa época. El problema es que hoy se sigue utilizando como si fuera un calendario vigente, pero ya a veces se tiene desfasado un día, 2 días. O sea, estamos viendo que este calendario de Gilel fue mucho más perfecto que aquellos calendarios que el Juliano, ¿no? o aún el mismo Gregoriano. Es muy impresionante el cálculo que hace porque lleva muy bien los tiempos. Pero a hoy, que ya pasaron 1700 años, estamos viendo que tiene un desfasaje de 1 o 2 días. ¿Bien? Ahora, hoy nosotros con toda la tecnología que tenemos podemos estar viendo cuándo sale la luna en Jerusalén, podemos ver si la cebada está madura o no en la misma Jerusalén. Entonces ya no hay necesidad de ese calendario de Gilel, ya no tendría que tener vigencia, pero bueno, cada uno sabrá lo que va haciendo.
Entonces, nosotros nos tenemos que llevar estas tres cosas, ¿no? ¿Cuándo comienza el día? De tarde en tarde. ¿Cuándo comienza la luna? Cuando aparece la primera rayita hasta la nueva salida. Y el año comienza cuando comenzaría el mes posterior al mes 12. Miramos la luna, miramos que salió la luna, miramos la cebada, si está madura, entonces podemos declarar este comienzo de año o no. Nosotros debemos saber para qué saber estos tiempos. Bien, fácil, Levítico 23. Yahweh nos invita a sus fiestas. Yahweh nos invita a sus fiestas. Nosotros tenemos que saber cuándo es la fiesta. Si yo le invito a una fiesta que voy a celebrar yo, usted tiene que saber cuándo va a ser. Porque si me viene el día antes, le voy a decir, no, venga otro día. Y si me viene posterior a la fiesta, le voy a decir, no, ya pasó la fiesta. Entonces es necesario saber cuándo son esas fiestas. Otra cosa que nosotros tenemos que saber, que el mismo Señor dice en Génesis 6:3, dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto marca un periodo de 120 jubileos, que significan 6.000 años. Nosotros tenemos que saber cuándo culminan esos 6.000 años, porque después viene el reinado milenial, esos 1.000 años en donde el Mesías va a estar reinando en la tierra, y eso lo tenemos que saber. Y por tercer punto podemos ver que Yahweh quiere que estemos preparados. Dice 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero eso es para los que están en tinieblas. Para los que conocemos los tiempos, para los que vamos a estar conociendo su palabra, no nos tiene que sorprender. Espero que les sea de mucha bendición todo lo que hemos estado hablando en el día de hoy, en esta primera clase, y ya vamos a proceder con las siguientes clases, en donde vamos a estar viendo los otros temas que ya hemos propuesto. Que Yahweh lo bendiga eternamente.